Presentar a nuestro invitado, si nos atenemos al currículum, estaríamos hasta el martes o el miércoles, pero resumiendo un poquito así, es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid y es experto pues en movimientos sociales, en política sobre todo, y sabe cómo ver la situación en la cual nos encontramos. Estamos hablando con Pablo Iglesias Turrión. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Encantados de que esté por aquí. La primera pregunta, yo creo que como tienes muy poquito tiempo que te tienes que ir a dar clase ahora, la primera creo que es muy fácil, como experto en ciencias políticas, ¿por qué estamos en la situación que estamos? Bueno, no es una pregunta tan fácil, habría muchos porqués, pero bueno, está claro que hay algo que se puede decir que además rompe buena parte de lo que nos llevan diciendo muchísimo tiempo. Está claro que estamos en crisis, nos han dicho que la crisis es una especie de fenómeno meteorológico desgraciado, esto es como cuando llueve o cuando hay una tormenta o como cuando hay un desastre natural, y para nada, la crisis tiene responsables con nombres y apellidos, y si hubiera que señalarlos en nuestro país, pues sería tan sencillo como en fijarnos en las élites económicas, en los banqueros y en su clase política de referencia. Si la gente tiene que saber por qué están las cosas como están, tiene que buscar nombres como Florentino Pérez, como Emilio Botín, como José María Aznar, como Mariano Rajoy, como José Luis Rodríguez Zapatero, para saber quiénes son los responsables de la crisis. Ajá, vale. Segundo punto, una vez sabiendo quiénes son los responsables, ¿por qué pagamos siempre los mismos y nos dicen que hay que repartir el dolor? Porque así está hecho el mundo. Fíjate que nos han dicho mucho tiempo eso de que al fin y al cabo el Estado es como una familia, ¿no? Y que hay que apretarse el cinturón, y que claro, pues cuando una familia no llega a fin de mes, lo que tiene que hacer, en lugar de comprar jamón para que merienden los niños, pues hay que comprar mortadela o chopet. Y yo creo que hay una metáfora que ilustra esto mucho mejor. Lo que ha pasado en este país en los últimos años es que si imagináramos a dos familias, una de ricos y otra de pobres, los pobres habrían pedido un crédito a un banco para pagar unas vacaciones de lujo y un crucero a sus vecinos ricos. Eso es básicamente lo que ha ocurrido en este país. El ejemplo concreto de eso, que se esté rescatando con dinero público a los bancos, que las grandes empresas estén aumentando sus beneficios, que el consumo de bienes suntuosos aumente, al tiempo que estamos asistiendo al desmantelamiento de los servicios públicos. Uh-huh. Pablo, y estas circunstancias que comenta, las vivimos en primera persona, las vemos también en segunda persona, en aquellas que están a nuestro alrededor, muy allegadas, y parece que se aceptan, ¿no? Que hay una cierta resignación, como que, bueno, fuera un mal menor, mientras que no te toque a ti, si me permite la expresión. Bueno, yo creo que no tanto. O sea, creo que desde hace unos cuantos años estamos viendo formas de indignación organizada a nivel social, y de un montón de gente que se la juega y que protesta y que apuesta por la solidaridad como manera de organizarse y resistir políticamente. Hay ejemplos preciosos, como por ejemplo la plataforma de afectados por la hipoteca, que han mostrado una solidaridad enorme con las familias desahuciadas, autoorganizándose para resistir los desahucios y los desalojos de la policía, jugándose el físico. Creo que es un ejemplo de generosidad impresionante, que al final ha logrado por lo menos que los dos grandes partidos de régimen, que los dos grandes partidos del país tengan que asumir que esto empieza a tener un precio político que es caro de pagar. Hemos visto también a gente que acude a la puerta de la Asamblea de Madrid a protestar porque la sanidad madrileña se está destruyendo. Hemos visto a gente que el 25 de septiembre fue a las puertas del Congreso de los Diputados a decir que le estaban robando la democracia. Hemos visto dos huelgas generales en lo que va de año. Yo creo que la indignación social está cobrando forma, y que cada vez hay más gente que es consciente de que con apatía y con resignación no se solucionan los problemas. Comentando esto que acabas de decir de la fuerza que tiene la gente, algo que hemos tratado aquí mucho en el programa, da la sensación que falta solamente ese pequeño salto, es decir, con lo de afectados por que Stop Desahucios, se tuvieron que dar también una serie de muertes para que los de arriba dijeran, uy, mira, a ver si va a pasar algo más grave, pero que nos va a tocar a nosotros. Sí, parece mentira, ¿verdad?, que tenga que morir gente para que se tome conciencia de ciertos problemas, pero al fin y al cabo estas cosas horribles, que alguien se suicide por echado de su casa, no es más que la expresión de la violencia social, de la violencia estructural que cotidianamente ejercen los poderosos, ejercen los de arriba contra los de abajo. Nos hemos acostumbrado a que los medios de comunicación digan que la violencia es
un escaparate roto, un contenedor ardiendo o unos empujones, cuando la violencia realmente peligrosa es la que diariamente se ejerce con decisiones políticas y económicas que condenan a la miseria a cientos de miles de personas y que en última instancia son las que están detrás de muchas muertes, no solamente de quien se arroja por una ventana por una situación de desesperación personal, sino incluso de, pues bueno, los datos hablan por sí solos. Con una sanidad pública peor, la esperanza de vida se reduce y hay gente que tiene que morir antes de tiempo. Estamos acostumbrados a imaginar a los asesinos como lunáticos que entran armados a una escuela pegando tiros, ¿verdad? Cuando en realidad hay muchos asesinos que llevan gemelos muy caros, que viajan en primera, que llevan camisa y corbata y con decisiones que muchas veces no saltan a los medios de comunicación o que no son muy llamativas, están condenando a morir a muchísima gente. Hay una canción que hablaba mucho de eso, ¿no? Echarte al paro, llevarte a la desesperación, deportarte a tu país, negarte el pan. Hay muchas formas de ganar y muy pocas están penadas. Eso decía, por ejemplo, la canción. Has nombrado los medios de comunicación. ¿Qué papel están jugando los medios de comunicación? Y con esto no me quiero referir a pequeños medios de comunicación, sino a los grandes medios de comunicación. ¿Qué papel están jugando en esta situación en la cual nos encontramos? Yo creo que esta pregunta que me haces es crucial. Todo el mundo tiene claro que la sanidad es un derecho, que la educación es un derecho, que la vivienda es un derecho, que el derecho de reunión, de manifestación son derechos, pero hay una cosa que es fundamental para aquella democracia y es el derecho a la información, el derecho a una información veraz. Cuando ese derecho se privatiza y vemos que la mayor parte de los medios de comunicación privados en este país son, en última instancia, propiedades de los grandes bancos y de sus accionistas que tienen intereses propios que no necesariamente tienen que coincidir con los intereses de las mayorías sociales, estamos viendo que se está robando un derecho fundamental. Al fin y al cabo, los grandes medios de comunicación son empresas que responden a los intereses de sus dueños y estamos hablando de un derecho fundamental. Sin la información veraz, sin unos medios de comunicación que trabajen al servicio de las mayorías sociales, se nos está robando la democracia. Y eso es absolutamente incompatible con el control privado de los grandes medios de comunicación. Yo creo que en estos momentos cualquiera que quisiera hacer una política práctica en serio tendría que decir en esto hay que legislar y no se puede consentir que unos pocos controlen algo tan fundamental como el derecho a la información. Se pueden poner ejemplos obvios, como el caso de Busconi en Italia, un delincuente confeso y conocido por todos que sigue teniendo el control de buena parte de los medios de comunicación en este país, pero si nos fijamos en quiénes son los propietarios de buena parte de quienes controlan lo que vemos y lo que oímos en los medios de comunicación en España, vemos que sigue siendo una minoría que tienen intereses que en la mayor parte de los casos son exactamente los intereses opuestos a los de la gente normal, a los de las mayorías sociales. Uh-huh. Estamos hablando de medios de comunicación, de política, de movimientos sociales, con Pablo Iglesias Turrión. Y hay algo que me llama la atención poderosamente, Pablo, si me lo permite, y es lo siguiente. Claro, usted se mueve como profesor que es de Ciencias Políticas en la Complutense de Madrid, en una facultad, la de Políticas y Sociología, bueno, pues que siempre ha sido quizás de las más avanzadas en cuanto a cuestiones sociales y políticas. Tiene una tertulia en una pequeña productora de televisión, pero a través de Internet y del canal de YouTube se ve en todo el mundo. Y son cuestiones que cada vez interesan a más gente, como nos ha dicho y nos ha puesto ejemplos. Pero también hay muchísima gente que pasa de la política, que no se siente representado por los grupos políticos, que llegará el día en que haya que volver a ir a votar y no se sentirá representado por nadie. Y entonces sí que vamos a tener un conflicto, porque cada vez nos separamos más de las estructuras, digamos, que hasta ahora nos daban cobijo. Entonces, ¿dónde nos podemos resguardar de aquí en adelante? Bueno, aquí hay dos cosas muy claras. La primera es que todo el mundo tiene que saber que si no haces política, la política te la hacen otros. Y si te la hacen otros, las cosas se ponen muy difíciles. Es una irresponsabilidad decir, no, esto de la política a mí no me interesa. Es como si alguien dijera, no, a mí no me interesa mi salud, o no me interesa que alguien enseñe a leer y a escribir a mis hijos, o no me interesa si mis padres van a poder tener una pensión. La política es una cuestión crucial. Pero hay otra cosa que está ocurriendo y es que la gente está harta de las instancias tradicionales de participación política. La gente tiene la sensación de que la clase política no tiene nada que ver con ellos. Es decir, estos señores encorbatados que ganan un montón de dinero y que desde luego gozan de unos privilegios que nada tienen que ver con los de la gente normal. O sea, no hay que olvidar que los que toman decisiones que
afectan a la vida de todos, que los que aplican los recortes, a ellos nunca les afectan los recortes. O sea, hay una declaración que salió ayer que a mí me escandalizó de un representante del Poder Judicial que decía, no, es que da muy mala imagen esto de que yo tenga que ir en clase turista en un tren. Que claro, pues lo que está demostrando con esa afirmación, que además no la hace tomándose una caña y con un micrófono cerrado, la hace en un medio de comunicación, es el profundo alejamiento de las élites políticas, judiciales y económicas de este país de la gente normal. A usted se le debería caer la cara de vergüenza. Es decir, hay gente que... Eso no le ha dicho el decano de los jueces de Badajoz, directamente. Pues ha hecho muy bien en decírselo, porque con lo que cuesta un billete en preferente o en primera en un tren, hay familias que terminan el mes, y precisamente un representante del Poder Judicial debería ser un ejemplo de que está cerca de los ciudadanos en última instancia. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente dice, estas élites no tienen nada que ver conmigo, es decir, no les afectan los recortes, no tienen ni idea de lo que implica el sufrimiento social de determinadas decisiones, y a partir de ahí es verdad que a veces se producen sensaciones de apatía, de todos son iguales, de todo es lo mismo, esto no tiene ningún sentido. Sin embargo, ahí la clave es demostrar algo que ha demostrado la historia de los 2 últimos siglos, que todos los avances sociales, que todas las cosas buenas que tenemos, los derechos laborales, que las mujeres puedan votar, que independientemente de la renta padres de uno tenga derecho a ir a una escuela, eso se ha conseguido con organización y luchando y combatiendo por los derechos de las mayorías. Es más que seguro que los partidos empiezan a estar cada vez más limitados para ser estructuras que representen ese tipo de intereses de las mayorías, y es normal que en los próximos tiempos la gente se vaya a autoorganizar. Creo que el ejemplo de la plataforma de afectados por la hipoteca, pero también otros muchos movimientos sociales, la Marea Verde, la Marea Blanca, los procesos de autoorganización que se están dando en los barrios, en los centros de trabajo, es una demostración de que la política no solamente está en los parlamentos, la política no solamente está en los partidos, la política está en muchos sitios. Y es verdad que los cambios históricos a veces tardan en producirse, pero desde luego se dan todas las condiciones para que más temprano que tarde haya un movimiento que barra a una casta política que forma parte del problema y no parte de la solución. Y eso, yo que trabajo en la Facultad de Ciencias Políticas, lo veo. Cuando pregunto a mis estudiantes, ¿cuántos de vosotros participáis en movimientos políticos? Levantan la mano muchísimos. Y de todo lo que habéis levantado la mano, ¿cuántos militáis en un partido? Y ya quedan muchos menos. Yo creo que eso es un ejemplo de que la política está muy viva. Ahora bien, eso no quiere decir que pase necesariamente a través de esas estructuras que conocemos como partidos políticos. Ya para finalizar, porque sabemos que se tiene que ir, ¿cree usted que los grandes poderes, eso que usted estaba hablando antes, van a permitir que la sociedad se pueda organizar de esa manera? Desde luego lo van a tratar de combatir, pero esto es la historia de la humanidad. Los que hemos leído a Maquiavelo y los que nos dedicamos a la ciencia política, sabemos que la política es la disciplina que estudia el poder, y el poder es siempre una relación, y las relaciones casi siempre son antagónicas, es decir, hay intereses contrapuestos y hay conflicto, hay lucha. Es normal que los poderosos defiendan sus privilegios, pero al mismo tiempo es normal que los que tienen menos poder combatan a favor de sus derechos. Entonces, el futuro, como el pasado, estará marcado por el conflicto, pero es razonable pensar que las mayorías adquieran el nivel de conciencia suficiente para decir que en última instancia sería mucho más razonable vivir en un mundo en el que no sucedan cosas como en el mundo actual, que alguien tenga 19 cuartos de baño en su casa mientras a otros se le coman las moscas. Eso no es razonable, eso no es una consecuencia necesaria de entender la economía como la ley de la gravedad, eso no son males inevitables, eso es la expresión de un tema injusto en el que para que unos poquitos puedan vivir muy bien, a las mayorías sociales se les arrebatan sus derechos. Y yo creo que cada vez hay más gente que tiene claro que el mundo no puede funcionar así, que tiene que organizarse de una manera mucho más razonable. Pues lo vamos a dejar aquí, ya decimos que no podemos entretenerle más. Le agradecemos mucho, en cualquier caso, Pablo, que nos haya atendido esta tarde, justo antes de estos días de descanso, de vacaciones, que me imagino que servirán sobre todo para coger fuerzas, ¿no? Claro, no queda más remedio, pero bueno, ahora de momento que tenemos un simulador político en el que los estudiantes van a jugar diferentes roles y hay que mantener un poco la energía hasta mañana y ya después descansar un poquito. Ahí estamos. Pues que vaya muy bien. Gracias, Pablo. Muchas gracias, suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.